En la presente planilla presentamos un ejemplo de tratamiento de datos obtenidos en laboratorio de un proceso de reducción de tamaño. Entonces, el primer recuadro lo que vemos es la distribución de tamaño, los rangos de tamaño. Se usaron tamices de 1400, 710, 355, 180, 90 y 53 micrones de retención, que dan por lo mismo los siguientes rangos de tamaño en cada clase. Entonces, aquí tenemos repetido, ¿no es cierto?, el valor del tamaño retenido, que es el que define la clase, y los datos ya procesados de porcentajes de el caso inicial, es decir, el material antes de ser triturado y después de 10 minutos de proceso, de 20 y de 30 minutos de proceso, ¿ya? Entonces aquí está la distribución estándar. Ahora, con estos datos es posible calcular el acumulado pasante, que no es otra cosa que ir sumando de abajo hacia arriba, ¿no es cierto?, los valores de la primera tabla. Entonces, por supuesto, el primer valor sigue siendo 7,8, que es todo lo que está en el fondo, o sea, el menos 53, y por lo mismo lo que pasó el tamiz de 53 micrones. El siguiente entonces va a ser la suma de los dos, y en este caso va a ser 16, 7,8 más 8,2, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, uno va construyendo esta lista para cada uno de los tiempos. Y el acumulado retenido no es otra cosa que 100, el valor 100, ¿no es cierto?, menos los datos anteriores. Estos datos no están realmente como porcentajes formateados, sino que están como números de 1 a 100, o sea, representan literalmente los valores de porcentaje. Entonces tenemos, a partir de los datos iniciales, podemos disponer del acumulado pasante y los datos de acumulado retenido. Ahora, si vemos gráficos de esto, si graficamos el retenido simple, tenemos una serie de curvas que reflejan más o menos lo que ocurre. Por ejemplo, en la malla de 1400, el retenido va disminuyendo con el tiempo de 8,2, 5,5, 3,6, 2,4, que es lo que se ve en esta curva. En la curva siguiente también, ¿no es cierto?, en la de 710 también pasa lo mismo de la de 355 y la de 180. Sin embargo, de la de 90 ya se produce una inversión, lo mismo en la de 53 y en el fondo, que es el que aparece en esta línea más oscura. Ahora, esta forma de graficar, si bien es completamente legítima, hace difícil percibir exactamente cómo va ocurriendo el proceso, porque cada granulometría, cada tamaño tiene una tendencia distinta. Y por eso es que recurrimos al acumulado pasante. Ustedes seguramente se habrán preguntado antes, bueno, ¿y para qué esta forma de representación de los datos? Esto porque es directamente lo que uno mide, pero esto otro es porque si uno observa ahora esta graficación, vamos a agrandar aquí, y este lo vamos a enviar a pasear a otro lado. Entonces aquí se puede ver cómo en el tiempo cero tenemos una curva que se va corriendo hacia la izquierda, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo, va cada vez más hacia arriba, y que esto muestra una tendencia uniforme, de tal manera que uno puede ver una globalidad de estos datos, ¿no es cierto?, cómo esta distribución de tamaño fue evolucionando en el tiempo. Entonces, este es un gráfico muy útil para apreciar un proceso de reducción de tamaño. Alternativamente, y por ahí debe estar, existe el gráfico del acumulado retenido, pero la verdad es que no es muy útil. Aquí está, ¿no es cierto?, lo tenemos. También, digamos, al igual que el acumulado pasante, presenta un continuo, pero dado que
la escala, bueno, aquí está presentado en forma lineal, ¿no? En escala lineal, eh, no nos entrega una evolución, o sea, un dato muy claro. Bueno, de hecho estas curvas van evolucionando hacia abajo. Si las pusiéramos en escala logarítmica, en vez de ser curvas, veríamos aproximadamente rectas, ¿no es cierto?, que, salvo en esta zona de tamaño más fino, que ahora si también pasamos esto a escala logarítmica, el gráfico va a adoptar una forma similar al acumulado pasante, pero invertido, ¿ya? De tal manera, ¿no es cierto?, que también la curva se va corriendo hacia la izquierda a medida que nos vamos avanzando en el tiempo dentro del proceso de reducción de tamaño. Sin embargo, la curva que ha adquirido utilización universal es el acumulado pasante, porque además directamente los datos nos informan de lo que ya está listo. El acumulado retenido más bien nos informa sobre lo que falta, ¿ya? Pero en realidad es una cosa de hábito. En principio se podría usar cualquiera de los dos, pero este es el que se usa habitualmente. Bueno, ahora la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos, bueno, ¿cómo modelamos estos datos? ¿Cómo a partir de esta información que es limitada, se refiere solamente en este caso a 3 tiempos más el dato inicial, cómo podríamos generalizar esta información, por ejemplo, a tiempos intermedios entre 0 y 30, o bien más allá de 30, intentar extrapolar a otros tiempos más largos? Porque eso nos permite estudiar el comportamiento de este proceso. Entonces, para eso necesitamos un modelo matemático. Ahora, el modelo matemático al cual se recurre es, ahí están los mismos datos ya, es a la cinética. Y la cinética nos dice que la variación en el tiempo de una composición, en este caso de una fracción de tamaño, es proporcional a esa misma fracción de tamaño elevado a un valor n, que es el orden cinético, que es exactamente lo mismo que ustedes tienen que haber visto antes en química. Entonces, podemos utilizar, como dijimos antes en un video explicativo, podemos utilizar orden 1, que lo que nos conduce a esta forma logarítmica de la expresión cinética, o sea, al integrarla, nos va a quedar una función, la ecuación de una recta, donde, eso sí, la coordenada de las composiciones, en este caso las fracciones de tamaño, va a estar en el estado logarítmico. Si usamos el orden 0, la ecuación se integra a una recta simple, tal cual como aparece acá, y si usamos el orden 2, la ecuación al integrarla se hace una recta en función de los inversos de las fracciones de tamaño. Ahora, son 3 alternativas de modelo las más simples, porque tienen valores enteros del orden n. ¿Ya? Y la pregunta que uno puede hacerse en ese caso, bueno, ¿qué orden tiene un proceso de reducción de tamaño? Entonces, ¿cuál es el objeto de hacer estas integraciones? Y es que uno puede tomar datos de los que ha obtenido. En este caso, los que se pueden aplicar son los de la fracción de tamaño mayor, porque estos datos solamente desaparecen, ¿ya? No tienen ningún tamaño mayor que vaya agregando. Aquí solamente desaparece, por lo tanto, es un proceso comparativamente más simple. Entonces, la velocidad de desaparición es la que está implícita en estos datos. Entonces, si graficamos ahora para la fracción, como decía, más 1400, en orden 1 nos aparece esta curva. Si graficamos en función de la recta, nos aparece esta otra curva, y si graficamos en función del inverso, nos aparece esta otra curva. Ahora,
¿Qué nos dice estos gráficos? Que lo que mejor representa el proceso cinético de la reducción de tamaño es el orden 1, porque los datos experimentales que están aquí graficados, si ustedes se fijan, vamos a graficar, así, aquí estamos graficando el tiempo versus la razón de las fracciones de tamaño, pero en coordenadas logarítmicas, cosa que en vez de hacerlo graficando directamente así, hacemos el cambio de escala utilizando las capacidades de Excel y eso nos permite tener el gráfico y ustedes pueden ver que 1, 0,67, acá tenemos 0,44 y acá tenemos 0,29, pero en escala logarítmica y eso nos da una recta. Entonces esto nos indica que un proceso de reducción de tamaño se puede representar adecuadamente por una cinética de orden 1. Ahora, ya sabiendo de que tenemos un modelo de cinético de primer orden como base para modelar la reducción de tamaño, nos percatamos de una segunda característica, y es que si graficamos los datos de acumulado retenido, no solamente la primera línea, sino que todas las líneas, todas las curvas tienen un aspecto aproximadamente lineal. Y aquí tenemos la curva de 1400, después la de 700, la de 355, 180, 90 y 53, y todas son con bastante aproximación rectas. Por lo tanto, a cada una de ellas podemos utilizar el modelo cinético o la versión integrada del modelo cinético de primer orden para representar su comportamiento. Entonces, en esta tabla aparecen los datos originales experimentales. Aquí en esta sección están los datos del acumulador retenido calculados a partir de los anteriores. Y aquí en la siguiente tabla vamos a intentar calcular los valores experimentales obtenidos a partir de un modelo. ¿Cuál va a ser este modelo? El que aparece en esta expresión. Los retenidos acumulados van a ser el resultado de hacer el producto entre el retenido acumulado inicial para cada tamaño por la exponencial de una constante cinética que ahora se va a llamar SI y el tiempo. Ahora, esos valores SI no sabemos inicialmente cuáles son, entonces vamos a tener que suponer con un poco de fortuna unos valores iniciales. Yo aquí arbitrariamente supuse que son todos iguales, que valen menos 0,05, ¿ya? Entonces, acá, bueno, que es muy fácil, porque como t igual 0, todo esto vale 1, y el término r y t igual a r y 0. Pero si ustedes se fijan, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Es D26, que no es otra cosa que el retenido acumulado inicial, por E elevado a L26, que es este número que está aquí, que es el SI que yo supuse arbitrariamente, que ya tiene su signo negativo, y por D35, que es este valor de acá, que no es otra cosa que el tiempo. ¿Ya? Entonces, repito esta misma fórmula en cada una de estas celdas, adecuadamente contextualizada, ¿no es cierto? Para eso he puesto las anclas respectivas. Aquí, para que solamente trabajemos con la primera columna, a pesar de que nos movamos hacia acá, ¿no es cierto? Aquí va a seguir apareciendo D. Y aquí va a aparecer solamente la columna L, que es esta, a pesar de que nos movamos. Y aquí va solamente a usarse la fila 35, a pesar de que nos movamos hacia abajo. Bueno, todas estas celdas contienen la misma relación aplicada, ¿no es cierto?, a distintos valores de tiempo, por ejemplo siempre a ese tiempo utilizando ese valor inicial, que es este mismo de acá, y utilizando ahora el SI que supusimos. Entonces, tenemos unos valores calculados a partir del modelo. Vamos a quitarle un poco de decimales a eso para que no desentone, ya. Y ahora lo que hacemos es calcular en la siguiente tabla el error, es decir,
la diferencia entre el valor experimental y el valor calculado. Aquí además hay un formato que si es negativo, esto nos aparece de color rojo. Bueno, todos son negativos. Entonces la diferencia, por ejemplo, entre 5,5 y 5 nos dio 0,53. Aquí hay unos redondeos entre medio, ¿ya? Menos 0,58, etcétera. Entonces, todos estos valores difieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora mediante lo que se llama el método de los mínimos cuadrados? Vamos a calcular el error cuadrático total, que no es otra cosa que la suma de los errores individuales pero elevados al cuadrado para que el signo menos no nos interfiera, ¿ya? De tal manera que todas las desviaciones son acumulativas, se suman, ninguna se resta. Bueno, eso es lo mismo que está en realidad acá. Ya no me acuerdo por qué está repetido, alguna vez lo hice 2 veces. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este dato va a ser este menos este. Y este de acá, sí es lo mismo. Exactamente lo mismo, lo repetí 2 veces. Entonces, el error cuadrático no es otra cosa que este elevado al cuadrado, más este elevado al cuadrado, más este elevado al cuadrado. Que son las diferencias entre los valores experimentales y los valores calculados. El único que no es necesario introducir en la ecuación es el tiempo cero, porque eso lo conocemos con toda certeza. Bueno, y aquí nos dará errores cuadráticos que por los valores que asumimos aquí de la constante nos van saliendo unos errores cuadráticos cada vez mayores. Entonces ahora recurrimos a Solver. Y en Solver le decimos que opere de la siguiente manera. Nosotros queremos que este error cuadrático, que lo vamos aquí a señalar, perdón, ese, K26, sí, correcto, K26, le vamos a pedir que sea mínimo. Podría ser máximo o podría ser igual a un valor fijo. Pero aquí le vamos a decir solamente que sea mínimo. Y para eso lo que va a tener que cambiar es el valor de la constante cinética respectiva, que va a ser en este caso esa. Y sin darle más vueltas le decimos resuelva eso. Y aquí nos aparece un error entonces de 0,003, que es bastante pequeño. Y el error en estos datos también se reduce bastante. Aquí está con más decimales, ¿no? Menos 0,05, 0,03, 0,01. Todos estos se redondean a 0 cuando uno pone un solo decimal. Estos son mayores, estos son menores. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la curva da un valor por... A ver, ¿cómo era esto? Por debajo del experimental, y en cambio acá da valores levemente por encima del experimental. Para mejor apreciar lo anterior, aquí vemos los resultados de la modelación graficados. Las curvas representan el modelo matemático calculado a partir de las constantes de 6 y los puntos representan los datos experimentales. Entonces, como mencionábamos recién, por ejemplo, para esta curva, bueno, todos los puntos, los modelos todos pasan por el origen, así que no hay error en eso. Pero aquí tenemos que la primera línea quedó un poco por encima, por lo tanto hay un error, el punto está por debajo, y los otros 2 puntos están levemente por encima de la curva. Perdón, este es el de 90, estoy mirando acá. Este debe estar levemente por debajo, ¿no es cierto? Esto es por encima, pero no se alcanza a apreciar con estos datos. Aquí, a ver, ¿dónde? Aquí es más visible el verde, que es el de 355. Tenemos que los 2 primeros puntos están, la curva va por debajo de los puntos y aquí la curva va por encima de los puntos. Y eso también ocurre aquí en esta línea, ¿no es cierto?, que corresponde al de, esto es el 180, ¿ya? El 180 pasa lo mismo. En cambio, en los siguientes, la curva aquí va por encima y aquí queda por debajo, o sea, va al revés de lo que es acá. Entonces, el color aquí nos ilustra cuando el modelo nos ofrece un valor por encima o por debajo de lo experimental. Entonces, aquí se ve claramente que el modelo no es perfecto, pero es que puede que los datos sean imperfectos.
o puede que el modelo también no sea capaz de dar cuenta de la complejidad de los datos, pero no tenemos suficiente información para poder discriminar eso. Y lo que tenemos al final es un modelo que con algún grado de imprecisión, pero representa razonablemente la información experimental que hemos colectado. Bueno, y esto se puede hacer para cada uno de los tamaños. Entonces podemos ahora, Solver aquí a todo esto de un mensaje pregunta, ¿conserva la solución? ¿Está bien? O si no, vuelve atrás. Entonces en este caso le decimos, ya, aceptamos. Entonces ahora podemos volver a llamar a Solver, que se me aparece en otra pantalla, y vamos a repetir el cálculo, pero ahora lo vamos a hacer para la línea siguiente, para esa. K27, y acá también va a ser mínimo, aquí le vamos a decir que modifique ese valor, el L27. Y ahora nuestro error bajó a 0,07, y también aquí se puede ver que los errores ya son bastante menores, a pesar de que aquí no deja de ser significativo, 0,25 sobre 17, bueno, sí, no es tan grande, digamos, considerando la magnitud de este número. Pero aquí es bastante pequeño, en este nomás que se desvía un tanto. Bueno, y así uno puede calcular esto. Aquí me dio 007. Bueno, y antes ya habíamos calculado todo esto y los resultados estaban aquí. Entonces, para no estar, vamos a recalcular todo eso. O sea, no los vamos a calcular todos, simplemente los vamos a poner acá. Y tenemos errores relativamente pequeños y obtenemos una tabla con los valores de las constantes cinéticas. Entonces, si tenemos a raíz cero y tenemos la constante cinética, es cosa que nos demos un tiempo y vamos a poder calcular el retenido acumulado correspondiente a ese proceso de molienda en ese molino, girando a esa velocidad, con esa carga de bola, en el tiempo t. Y si uno tiene el retenido acumulado, puede calcular el pasante y puede calcular el retenido simple. Así es que en el fondo tenemos el conocimiento completo ahí. Para ilustrar por qué es mínimo y no es cero, esto es porque es imposible conjugar todos los resultados, digamos, completamente, ¿ya? O sea, hay desviaciones respecto de la recta que son inevitables. Entonces, por ejemplo, tomamos aquí la primera línea, la de 1400, ¿ya? Y calculamos, hicimos una tabla de cuál sería el error cuadrático para distintos valores de SI para esa primera granulometría, o sea, el 00408, que es el central, pero vamos a tomar valores adyacentes en los dos sentidos. Bueno, y esta tabla la graficamos, y es lo que aparece acá. Entonces aquí se puede ver que en menos 0,0408 tenemos el mínimo error, que no es nulo, no es cero, pero es el más pequeño. Por lo tanto, esta es la mejor estimación que tenemos de la cinética. Y bueno, esta desviación es producto también del error experimental. Nosotros no tenemos plena certeza de que estos puntos sean exactos. Son la mejor aproximación que tenemos con la información disponible. Y si suponemos de que esta relación es válida, entonces algunos puntos van a quedar por encima y otros van a quedar por debajo, pero en promedio esta curva va a ser la mejor representación de cada uno de estos conjuntos de datos, digamos, que son cada línea, y es lo que aparece graficado acá. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del mínimo. Ahora, también podemos comentar que la velocidad específica de molienda SI, que así se llama la constante cinética, en vez de ser constante, disminuye con el tamaño, porque esto es el tamaño de partícula, ¿ya? Y acá está el valor de la constante cinética. Y esta constante cinética, mientras más fina la partícula, el tamaño de partícula, es menor la velocidad. Y ojo, que aquí estamos hablando de ¿cuánto? De 0,05, y aquí estamos
bajo 0,01, o sea, esto estamos hablando de, por lo menos en este caso, 6 veces menos. Ahora, moraleja, cuesta mucho más moler fino, o es mucho más lenta, se gasta mucho más energía moliendo fino que moliendo grueso. Para que pueda obtener la misma cantidad de molienda, se requiere tener más tiempo el molino operando, porque la velocidad de molienda es más lenta cuando tenemos partículas más finas. Entonces, ahí está nuevamente el gráfico, un poquito más trabajado nada más. Ahora, y con esta información ahora, nosotros podemos hacer cálculos de simulación. Aquí están nuevamente las constantes, aquí están los datos experimentales, y aquí está la ecuación aplicada, ¿no es cierto?, a distintos tiempos, 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50, y un dato adicional. Entonces, en realidad la ecuación lo que hace es calcular los valores de retenido acumulado. Ahí está, se ve acá, ¿no es cierto?, que estamos usando la ecuación. Y con eso, bueno, podemos calcular adecuadamente los valores de acumulado pasante, y podemos calcular los retenidos simples. Y por supuesto que podemos comparar los valores del modelo en 10, 20 y 30, bueno, lo que estaba en la lámina anterior, ¿no es cierto?, que es el error. Pero ahora nos vamos a hacer otra pregunta. En primer lugar, si tenemos la distribución de tamaño y tenemos el acumulado pasante, podemos hacer una estimación del D80, el tamaño característico de esa distribución de tamaño, que representa el tamaño para el cual un 80% es más fino que ese tamaño, ¿ya? Por lo tanto, en un proceso de tamizado pasa a través del tamiz respectivo. Entonces, eso se hace normalmente interpolando digamos, gráficamente se implicaría eso en la distribución granulométrica, que ahí está. En el fondo uno lo que va a hacer es ver en qué tamaño esta curva intercepta, ¿ya? Ahora, hacerlo gráficamente, si ustedes se fijan, esto es curvo, ¿ya? Ahora, si lo hacemos gráficamente, bueno, se puede tener un resultado aproximado. Por ejemplo, para esta curva inicial, el 80 debe estar por ahí según esto debería estar entre 900 y 800 más o menos, ¿ya? Ahora, pero si lo calculamos interpolando, podemos interpolar linealmente entre estos puntos, pero por ejemplo aquí que uno ve claramente una cierta curvatura, la interpolación lineal puede tener un error importante. Ahora, eso no es tan visible aquí porque de alguna manera yo estoy manipulando la percepción al poner un gráfico muy ancho. Pero si pongo un gráfico un poco más delgado y lo estiro hacia abajo, es todavía más, bueno, es más sencillo apreciar, ¿no es cierto?, si es que voy agrandando esto, la curvatura. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, interpolo linealmente entre esto y esto, voy a tener un valor que va a estar dado por en alguna parte de la línea que une este punto con este otro, y ese punto va a ser siempre mayor que el que va por la curva granulométrica, pero es el más fácil de hacer. Entonces aquí hacemos una interpolación lineal, donde así, en primer lugar, por inspección, aquí a simple vista se ve lo que está marcado con lila, ¿no es cierto?, que el tamaño 80, por ejemplo, aquí está entre 1400 y 710, porque 710 ya estamos en 76 y en 1400 estamos en 91, por lo tanto, el valor 80 está en alguna parte entre medio. Si hacemos una interpolación, usamos la función pronóstico, ya lo que sí está pronóstico aquí, habría que poner, bueno, ¿para qué valor esto vale 80? Si es que uso el acumulado pasante, pero si todavía no lo he calculado, puedo igual obtener este valor a partir del acumulado retenido, que va a ser el 20%, porque si el 80 es pasante, bueno, el 20 es el retenido acumulado. Entonces pongo 20 y, por ejemplo, voy a tomar esta función aquí. Entonces, como yo ya sé que entre estos dos está, voy a interpolar linealmente ahí. Entonces se usa la función pronóstico, aquí uno pone el valor para el cual quiere averiguar.
Aquí pone los dos límites de la parte que no conoce, que en este caso son los tamaños, y aquí pone los valores que sí se conocen eh, para la interpolación, que aquí el número que andamos buscando es 20, que está entre 8 y 23. Bueno, y ese valor nos da 878, que es razonable. Ahora, podemos hacer lo mismo, pero utilizando logaritmos. Es decir, el logaritmo tiene naturalmente cierta curvatura y se ajusta mejor a la distribución de tamaño. Por lo tanto, nosotros en vez de interpolar respecto de 20, primero construimos una tabla con los logaritmos de los tamaños y los logaritmos de los retenidos acumulados. Y después le decimos, miren, búsquenos para el logaritmo natural de 20, por ejemplo aquí, utilizando estos tamaños en escala logarítmica y estos valores de distribución también en escala logarítmica. Bueno, y eso nos conduce a un valor algo distinto. En este caso nos dio 793, aquí nos dio 878. Entonces, estos valores, como digo, difieren un tanto. Aquí ya empiezan a aparecerse más, 743, 724, 669, 637. En general estos debieran ser más creíbles, los logarítmicos. Entonces con eso tenemos los valores de 80. Y aquí se puede ver cómo el valor de 80 va disminuyendo con el tiempo. Aquí esta escala está hecha en base a tiempo inicial, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, hasta 50 minutos, ¿no es cierto? Y podemos ver ahí cómo el de 80 va disminuyendo a medida que avanza el tiempo. Entonces ahora le podemos hacer una pregunta a esto. ¿Y cuánto tiempo necesitamos para que de 80 tenga 100 micrones? O sea, 100 micrones. Entonces aquí nuevamente el solver viene en nuestra ayuda, ¿no es cierto? Y al solver le decimos, mire, yo quiero saber, le vamos a decir, mire, yo quiero saber yo quiero que ese valor sea igual a 100, para lo cual quiero que usted me cambie el valor del tiempo, que en este caso va a ser ese punto. Bueno, ahí el resultado ya está calculado, ¿no es cierto? El solver va, calcula y le dice, ya, sí, lo obtuve. Y nos dio 90,6 segundos. Ahora, se fijan ustedes que dependiendo de cómo uno estimó el de 80, uno puede, cuando aquí uno dice que tiene 100, la otra estimación dice que son 110. ¿Ya? Entonces hay una pequeña variación, pero si este tiene 110 significa que habría que darle un poco más de tiempo. Entonces aquí sabemos que a lo menos necesitamos del orden de 90 minutos para una muestra de estas características con estos valores en este proceso. Se necesitan 90 minutos para llegar a un D80 del orden de 100 micrones. Y eso puede tener un error de más o menos 10 micrones. Bueno, no sé si tanto, pero un error de 10 micrones posiblemente. Bueno, así que con eso, y aquí para eso utilizamos, como ustedes pueden ver, el modelo Molienda. Y de eso se trata todo este ejercicio. O sea, la idea es que ustedes con los datos que obtuvieron en el laboratorio puedan reproducir este tipo de cálculo siguiendo las instrucciones que están en la guía de trabajo. Muchas gracias.